embargo, algunos de segundo también lo tienen. A veces, al no tener un coche de paro desfibrilador, tenemos que aprender a usar nosotros o tener los mecanismos para poder hacer la atención ante un paro cardiorrespiratorio, saber qué hacer, cómo poder ayudar mediante los masajes cardíacos, todo eso que lo vamos a ver en la práctica. El código rojo significa fuego. Es cuando se va a presentar una emergencia en un centro hospitalario donde haya un incendio. ¿Qué se tiene que hacer? Se siguen los protocolos y normas de cada centro o cada institución o establecimiento de salud, identificando el lugar. Hay un protocolo interno, como les había mencionado, en los que tienen pasos a seguir. Se da aviso a los bomberos, hay activación de brigadas internas, cuál es el correcto modo de evacuar a los pacientes, no entrar en pánico, qué se tiene que hacer primero. Todo eso siempre se debe capacitar al personal de salud ante una de estas emergencias que se presenten. También es importante saber dónde están cada extintor por piso, o si es un centro más pequeño, que esté actualizado, que esté siempre controlado por los biomédicos con la fecha correcta, que no caduque los extintores, saber cómo manejar un extintor. Si hablamos de un código rojo, significa entonces para nosotros que hay un incendio. Si estamos en una sala de emergencias o en consulta y se prende, a veces es por luces o alguien sale a pasillo y dice código azul, sabemos que estamos en una emergencia en el que está en riesgo inminente la vida del paciente y los materiales que necesitamos o la capacitación que podemos tener para sobrellevar este código, ¿no? Y el blanco son emergencias obstétricas. Según nuestra experiencia de trabajo, son las que más podemos observar muchas veces, sobre todo en los centros de primer nivel, ¿no? Donde se hacen los controles prenatales y demás. El código azul, como les había mencionado, lo más importante de este es el carro de paro. ¿Qué tiene que tener este carrito de paro? Para empezar, es un monitor donde está el desfibrilador. La primera bandeja o el primer nivel del carrito de paro tiene los medicamentos, que son los que más se utilizan en las emergencias médicas, como la atropina, el salbutamol, la minofilina, la dobutamina, que son precursores vasculares, cuando se hacen las distintas intervenciones, ¿no? Dependiendo del caso del paciente o cuál así lo requiera. También la circulación de materiales para la vía endovenosa, o sea, lo más importante que se necesita para poner las vías al paciente. ¿Qué material vamos a usar? Todo listo tiene que estar. El otro de los compartimentos es exclusivo para la vía aérea. Las cánulas, la bolsa ambú, la bolsa válvula mascarilla, que es el correcto nombre que se le debe dar. Antes mal lo llamábamos ambú, pero no es así, se llama bolsa válvula mascarilla. ¿Cuál es la adecuada forma de uso? El otro nivel son las soluciones fisiológicas, que son las para poner vías, algunas son expansores de volumen, las otras son, dependiendo la patología que presente el paciente, vamos a saber cuál de estos implementos usar. Como pueden ver en el carrito de paro, también al lado izquierdo tenemos el oxígeno. Estos son carritos móviles porque sabemos que las unidades de servicio de urgencias en los hospitales de tercer nivel ya tienen instalado en un circuito lo que es el oxígeno, a cuántas libras debemos pasar, cómo tenemos que poner la válvula. Todo eso es importante saber, que lo vamos a ir viendo en el transcurso de este módulo. Cómo actuar, qué hacer de forma rápida, precisa y básica, ¿no? Dependiendo los recursos que tenemos según el lugar donde nos encontremos. Aquí les había hablado del código rojo, que es cuando hay incendios.
cómo evacuar a los pacientes, no entrar en pánico, si es un incendio pequeño, dar solución con los extintores, tener a mano los números de emergencias de bomberos o personal que puedan venir a asistirnos, todo lo que se debe hacer. Y el código blanco, donde tenemos las emergencias obstétricas. Para hablar de emergencias obstétricas, podemos mencionar un poquito la teología. ¿Qué es una emergencia obstétrica? Son cualquier complicación que surja durante el embarazo, parto y puerperio. Existe obviamente en el embarazo una primera mitad, una segunda mitad y durante el trabajo de parto y puerperio. La primera mitad de embarazo, ¿qué patologías más predominantes tenemos? Es el aborto, la amenaza de aborto, el embarazo ectópico, la enfermedad trofoblástica gestacional que viene a ser la mola. A veces el paciente llega sangrando. Es por eso que es importante puntualizar la anamnesis. Antes de que el médico haga la consulta o llegue al servicio de emergencia o interroga a la paciente, ustedes como personal de salud que están en primer contacto tienen que hacer una anamnesis adecuada y puntual, ver lo más importante. Si es una paciente que está en etapa de gestación, se le pregunta desde cuándo está, o si es solo dolor, o si está ya con una hemorragia, qué tiempo de gestación tiene para poder clasificar en qué etapa de embarazo está, porque las resoluciones son diferentes. Cuando es una primera mitad o una segunda mitad. En la segunda mitad de embarazo tenemos como las más frecuentes el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, las placentas previas, las rupturas uterinas. ¿Qué es lo que más vemos? Igual, todas vienen con sangrado y por el tipo de sangrado nos damos cuenta muchas veces para poder diferenciarlas por la clínica y los síntomas. ¿Qué es lo importante? Que si ustedes ven hemorragia, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Si está llegando el paciente, esta paciente gestante, les indican o viene con un carnet de embarazo, con su registro y les indica que están embarazadas, pero están con hemorragia. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Canalizar una vía. Lo primero, llega el paciente y se canaliza la vía, porque puede entrar en shock hemorrágico. Durante el trabajo de parto y puerperio tenemos distintas emergencias, como las atonías uterinas, los desgarros del canal de parto, cuando no se pudo. Durante el trabajo se debe proteger el periné cuando está viniendo el bebé. A veces no se hace eso o no se hace la episiotomía y se desgarra. Entonces, esta es una situación de emergencia que la debe resolver el médico, pero con apoyo absoluto de la licenciada de enfermería para proporcionarle el material. Y muchas veces yo he visto que son ellas las que pueden realizar no siempre estas reparaciones, pero se ha dado el caso que muchas están capacitadas para hacerlo. La inversión uterina, el acretismo placentario, retención de restos placentarios, esto lo vemos muy frecuente. Muchas veces son embarazos jóvenes que han sido provocados el que lleguen a estos, en caso de abortos, a los abortos. Y según la anamnesis que nosotros hacemos, podemos identificar, a veces el paciente no nos va a decir con exactitud qué es lo que le ha pasado, pero por la clínica nos podemos guiar, por algún dato que ella nos pueda dar, nos hace suponer qué podría estar pasando e indagar de manera más precisa y correcta para tener una anamnesis más certera que poderle informar al médico tratante orientándolo a qué es lo que puede estar pasando con ese paciente. Les voy a compartir el video que ya se pudo
Lo volví a descargar, así que tengo uno para mostrarles que habíamos quedado en cadena de custodia. Aquí está. Que ya está completo. Me indican, por favor, si lo pueden ver en sus pantallas. ¿Lo están viendo? ¿Se puede compartir? Sí, Lisa. Ya. Fuego en el abdomen. Ah, no, perdón. Creo que yo les estoy quitando la expandir. Ya. El personal de salud recibe a la persona lesionada como consecuencia de un posible delito. De ser posible, se le identifica. Se prestan de inmediato los servicios médico-asistenciales de urgencias. En caso de requerirse la recolección de elementos, materia de prueba o evidencia física, o la realización de procedimientos para ello, se solicita al paciente o su familiar que firme consentimiento informado designado para ello. La documentación originada en la aplicación del presente proceso deberá estar exenta de modificaciones o alteraciones por raspado, borrado, lavado químico, injerto, tachadura, enmienda, retoque, o cualquier otro hecho que viole el principio de integridad. Todos los formatos necesarios se encuentran en los clientes delgados del Hospital Militar. Solo ingrese como lo haría normalmente, con el nombre de usuario y contraseña del puesto de trabajo. Busque la carpeta llamada Formatos de cadena de custodia. Ábrala e imprima los formatos que requiera. El personal de salud debe hacer una atención médica completa y realizar el registro correspondiente en la historia clínica del paciente. El registro, por supuesto, debe ser completo y veraz. No debe tener enmendaduras ni tachones, y debe cumplir con la normatividad existente. La enfermera jefe o el médico general, en cada área, debe realizar la llamada para alertar a las autoridades al número único de emergencias, 123. O al celular de la Policía Nacional del Cuadrante 16, al que corresponde el Hospital Militar, 300-202-41-17. La auxiliar de enfermería es la encargada de alistar el material para la recolección y el embalaje de los elementos materia de prueba. Esto incluye bolsas plásticas, de papel, tubos para recolección de muestras, peinilla, guantes, gasas, lupa, frascos, etc. Todos pueden encontrarse en los cofres de cadena de custodia de salas de cirugía, maternidad, y el servicio de urgencias. En salas de cirugía la encargada de la recolección es la instrumentadora. En las demás áreas como consulta externa, salas de maternidad, hospitalización o urgencias, es la auxiliar de enfermería. Se deben preservar las prendas de vestir retiradas del paciente a fin de evitar contaminación. Si la prenda está húmeda, y no es posible secarla, debe embalarse en bolsa de papel, y luego cubrirse con bolsa plástica. Deben evitarse cortes en las prendas cerca de las áreas en las que se encuentran orificios, desgarros, o marcas de armas de fuego, cortopunzantes o contundentes. Debe además evitarse la contaminación con otras sustancias o embalar en papel preimpreso. La instrumentadora debe recolectar los proyectiles con pinzas protegidas, embalar por separado múltiples proyectiles, y manipular con guantes, para evitar alteraciones en el microrrayado. Tanto la instrumentadora en salas, como las auxiliares en las demás áreas deben llenar los rótulos completamente. Debe registrarse el número de la noticia criminal, o código único de caso si se tiene. La fecha debe llenarse claramente y la hora en formato militar. Se debe describir el número de hallazgo, la cantidad y la unidad de medida, por ejemplo,
gramos, cartuchos, etc. Se describe el sitio en el que se halló el elemento, por ejemplo, en el bolsillo, en la extremidad superior derecha, en el abdomen. En el campo siguiente se escribe el nombre completo, si se tiene, de la persona a la que se le encontró el elemento y el posible delito a investigar, si se conoce. A continuación se describen las propiedades o características propias del elemento materia de prueba. Al final los datos completos de la persona que realizó la recolección, incluyendo la cédula de ciudadanía, la entidad y el cargo que desempeña. La letra debe ser perfectamente legible y con tinta indeleble. No use lápiz. No tache ni haga enmendaduras. Como una medida de seguridad adicional, el rótulo debe adherirse al embalaje en el sitio de cierre, de tal forma que al abrir el embalaje, se rompa el rótulo. La persona encargada de la recolección debe firmar el embalaje y encima de esta firma, aplicar el rótulo. Preferiblemente debe adherirse con la cinta de seguridad que se encuentra en el cofre de cadena de custodia. La persona que recolecta debe también diligenciar el registro de cadena de custodia y llenar el número de historia clínica en la casilla del punto 2. Debe escribir en el punto 3, si halló, recolectó, embaló, o todas, marcando con una X en las casillas. Después registra sus datos completos, incluyendo el cargo y la firma. En el punto 4 registra precisamente el tipo y la cantidad de embalajes usados. En el punto 5 describe claramente el elemento materia de prueba. Una vez recolectado, embalado y rotulado, la auxiliar de enfermería hace entrega del elemento materia de prueba a la enfermera jefe. Se toman las medidas de bioseguridad adecuadas. La enfermera jefe verifica que se haya diligenciado el rótulo y el registro de cadena de custodia y recibe el elemento. Observa cuidadosamente el estado en el que se le entrega el elemento materia de prueba. Es importante realizar las anotaciones en la historia clínica y en el libro de cadena de custodia del servicio de urgencias, tanto por la persona que recolecta y embala, como por la jefe que recibe. Igualmente es imprescindible diligenciar el registro de continuidad en el reverso del registro de cadena de custodia, que se encuentra en el reverso del formato, es decir, el punto 6. Cada vez que el elemento materia de prueba cambia de manos, deben diligenciarse los datos completos de la persona que recibe. Esto y Bueno, ahora hemos podido ver con mayor precisión, si bien nosotros no contamos con el material ni este tipo de registros que ya vienen listos, tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. ¿Y qué debemos hacer? Es registrar en la historia clínica todo lo que estamos observando, detallando y recolectar adecuadamente las muestras que nos puedan servir y puedan servir a la víctima para un futuro en cuanto vengan las autoridades y hacer las investigaciones pertinentes según sea el caso. Qué mejor si nosotros tenemos una nevera o algo donde guardamos vacunas, donde podamos almacenar algunas muestras para que éstas no se descompongan, podamos sellar en bolsas plásticas o en nuestros mismos frasquitos que usamos para las tomas de muestras, como para los copros o para las que usamos para hacer los parciales de orina y poder recolectar la mayor cantidad sin contaminar de muestras en los pacientes. En lo que estamos hablando de las emergencias obstétricas, que pertenece al Código Rojo, igual encontré un video muy interesante, práctico, que nos puede un poco más ayudar a ver cómo actuar ante una de estas situaciones. No sé si alguien ha podido participar ya alguna vez de este tipo de emergencias o ha visto
o simplemente son hospitales de segundo nivel que se prepara al paciente porque no tiene la capacidad de resolución y se debe derivar a otro centro con mayor equipamiento y con los especialistas. Pero es importante igual, hasta en esa derivación, tomar todos los recaudos y las medidas necesarias para que ese paciente llegue íntegro, bien con vida, a su destino, que es el otro centro hospitalario. Este es, si no me equivoco, sí. Prevención de la hemorragia posparto. Es una complicación que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en países en vía de desarrollo. Aplicaremos la estrategia del código rojo, un conjunto de acciones que vienen organizadas de manera sistemática y rigurosa para garantizar un buen resultado en salud. Tengan presente que el resultado de mortalidad se impacta cuando las intervenciones se cumplen antes de la primera hora después de ocurrida la hemorragia. Buenos días, señora Noelia, ¿cómo está? Mi nombre es Claudia Sarmiento, yo soy la enfermera de turno. Cuénteme cómo se ha sentido, felicitaciones por su bebé. La voy a revisar, permítame, voy a revisar sus ojos. Señora Noelia, permítame, ahora vamos a revisar cómo va su sangrado. Bueno, está como sangrando un poco más de lo normal. Permítame, voy a llamar al ginecólogo. La hemorragia posparto se define como una pérdida mayor de 500 mililitros posterior al nacimiento. La vigilancia de las 2 primeras horas posterior al parto es fundamental con la aplicación de la escala de alerta temprana. La clasificación de la severidad del choque derivada de la pérdida sanguínea debe hacerse con la clasificación publicada en la misma resolución 3280. Activo código rojo en sala de recuperación, cama 2. Recuerden que para el manejo de la emergencia obstétrica por una hemorragia posparto se requieren de 3 elementos fundamentales. El primero, el kit de emergencias obstétricas, de acuerdo a lo establecido en la resolución 3280 del 2018. El segundo, la hoja de seguimiento de signos vitales. Y el tercero, el equipo interdisciplinario que realizará el manejo, que está compuesto por 2 ginecólogos, un anestesiólogo, 2 o 3 auxiliares de enfermería, de acuerdo al nivel de complejidad de la institución, y un profesional de enfermería, y adicionalmente debemos contar con un camillero. Noelia, buenas tardes. Señora Noelia, me voy a llevar a su bebé. Claudia, cuénteme qué sucedió. Doctor Noelia es una paciente que tiene una cardíaca de 160, tensión arterial 70-90, sangrado abundante y llenado capilar mayor a 3. Noelia, tienes una hemorragia, vamos a empezar a examinar, voy a descubrir la parte vaginal. Claudia, por favor, vamos a preparar 10 unidades de oxitocina. Doctor, para colocar oxígeno. Inicialmente en 3 minutos. Choque clasificado como severo, por favor. Elevación de miembros inferiores, por favor, 15 grados. Por favor, van a avisar al banco de sangre que vayan subiendo 2 unidades de glóbulos rojos o negativo. Ya necesitamos preparar, por favor, líquidos calientes, 39 grados para iniciar un bolo inicial. Doctor, pasando 10 unidades de oxitocina directas en 3 minutos. Muchas gracias. Vas preparando, Claudia, por favor, Metergin y la infusión de oxitocina, 30 unidades en 500 cc para 125 cc hora. Por favor, sonda vesical. Noelia, vas a sentir en la parte vaginal colocar una sonda vesical. Vamos a mirar en Jefe, por favor. Doctor, llegó la sangre, 2 unidades de glóbulos rojos. Doctor, canalizando segundo acceso venoso con yelco calibre 16, toma de los 3 tubos. Vamos a empezar, por favor, primera unidad de sangre O negativa. Doctora Soto, vamos a hacer una revisión uterina. Por favor, vamos a aplicar sedación porque necesitamos entonces trabajar en la parte. Iniciando primera unidad de glóbulos rojos. Noelia le voy a administrar medicamento, va a sentir sueño porque el procedimiento que le va. Jefe, por favor, pasamos la sonda vesical, ¿es tan amable? Medicamentos de primera línea ya administrados. Doctor, pasando 30 unidades de oxitocina, 125 cc por hora. Paciente sedada. ¿Sedada? ¿Encuentras tono, doctor? No, hay atonía. Sigue sangrando. Vamos a empezar, por favor, antibiótico profiláctico. Estamos haciendo masaje bimanual, 2 gramos de cefazolina. Pasando ventilergonovina, intramuscular 0.2. Realizo revisión uterina, no encuentro restos. Paciente sigue con atonía uterina. Doctor, vamos preparándonos Pasando con ácido balón. Entonces, tranexámico.
intravenoso, pasando 2 unidades de glóbulos rojos. Vamos a hacer, por favor, un seguimiento del choque. ¿Quién está registrando? Yo, doctor. Cuéntanos cómo vamos de signos vitales. Ya llevamos 15 minutos. Paciente con tensión, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria. Perfecto. Seguimos en choque severo. Vamos a tener entonces que colocar el balón dispositivo sonda condón. Por favor, me pasan el balón de Bacti. ¿Están amables? Como recomendación para orientar el estudio causal del choque hemorrágico, se recomienda la mnemotecnia de las 4 T's: tono, trauma, tejido y trombina. Recuerden que el 70% de los choques hemorrágicos se deben a afectación del tono. Entre las recomendaciones generales, tengan presente que la aplicación de medicamentos como ergometrina y misoprostol están con algunas recomendaciones específicas. La ergometrina no en trastorno hipertensivo y el misoprostol únicamente cuando no se dispone de oxitocina. En el caso del masaje bimanual se recomienda el uso de profilaxis antibiótica con cefalosporina endovenosa de primera generación. Dentro de mis responsabilidades está garantizar el oxígeno a través de la colocación de cánula nasal. Tomar segundo acceso venoso con un gel calibre 14 o 16. Garantizar los líquidos endovenosos calientes, lactato de Ringer, el primer bolo, y la infusión continua dependiendo de la orden médica. Tomar los laboratorios clínicos, dentro de los cuales está el cuadro hemático, fibrinógeno, PT, PTT, hemoclasificación, pruebas cruzadas y gases arteriales para la toma de lactato, y la elevación de miembros inferiores a 15 grados con el fin de garantizar el retorno venoso. Por último, recepcionar todo lo que nos entrega la auxiliar número 2 para garantizar una atención oportuna. Mi nombre es Andrea Villamizar y actué como auxiliar de enfermería 2, auxiliar de enfermería 3 y camillero. El auxiliar de enfermería 2 recibe las tomas de muestra y la rotura. El auxiliar de enfermería número 3 recibe y entrega el kit de emergencias obstétricas, la manta caliente y los líquidos calientes. Y el camillero no se retira de la sala hasta que se levante el código y debe entregar todos los insumos y materiales que sean requeridos en el código rojo. Hay varias actividades muy importantes que debe realizar él o la profesional de enfermería en el manejo de la emergencia obstétrica código rojo. El primero es la administración de medicamentos. Uno de los medicamentos es la oxitocina. En primer lugar, debemos colocar 10 unidades internacionales directas intravenosas en 3 minutos. Luego, preparar una bolsa de 500 cc con 30 unidades de oxitocina para pasar a 125 cc hora. Adicionalmente, debo colocar metilergonobina 0.2 miligramos intramusculares, ácido tranexámico 1 gramo intravenoso en 10 minutos, y finalmente el antibiótico, que depende del protocolo institucional, que bien puede ser unas cefalosporinas de primera generación, clindamicina, gentamicina o ampicilina sulbactam. La segunda actividad, administrar 2 unidades de glóbulos rojos, y la tercera actividad es el paso de sonda vesical. Es importante tener en cuenta que si el choque severo no mejora, debemos pensar en colocar transfusión masiva con 6 unidades de glóbulos rojos, 6 unidades de plaquetas y 6 unidades de plasma. Entre las funciones más importantes del ginecólogo es reevaluar el estado de choque de la paciente cada 5 minutos y apoyar al ginecólogo tratante en la toma de decisiones, sobre todo la decisión más importante, que es la intervención quirúrgica definitiva. Bien, hemos podido precisar con mayor atención cuando se presenta este tipo de emergencia en un hospital de tercer nivel. Ahora, viendo el video, después de haber observado, y ya que tengo las listas, por favor, me voy a entrar acá a la clase. Perfecto. Según todo lo que hemos visto el día de hoy, hemos podido ir desglosando y viendo punto por punto. Quiero que ustedes, y apoyándose en el video, que es una gran ayuda,
me vayan mencionando de manera individual. Por favor, es uno por uno, me dicen su nombre. Ahora yo ya tengo las listas porque la participación es muy importante para la evaluación que ustedes podrían rescatar de las funciones o las competencias que tiene una licenciada de enfermería en una sala de emergencias. De todo lo que hemos observado, hay varias. Entonces, solamente me explican y me precisan una. Empezamos por, a ver, según la lista, Telma Hacha. Digo, sí, Esta licenciada Telma, por favor, ¿qué usted rescataría y por qué cree la importancia de esta función para una licencia y que sepa tener el conocimiento necesario para realizar una licenciada de enfermería en una sala de urgencias o emergencias? Solo una y nos explica de manera puntual. a lo que he visto, la licenciada se encarga de elementos y de canalizar y creo que es muy importante, ¿no? Esta función porque ya que de eso depende mucho el estado del paciente. Entonces, me parece una función que tiene que tener un amplio conocimiento y ya, ¿no? La licencia poniendo los medicamentos y va informando al médico. Correcto. Muchas gracias, licenciada Telma. Entonces, con usted anotamos la función de administrar medicamentos. Que sea una, por favor, así todos terminan participando. Entonces, la administración de medicamentos es una de las funciones indispensables, primordiales que tiene que tener la licenciada de enfermería. Muy bien, seguimos entonces con Alaca Inocencia. ¿Está presente? No, creo que no está. Aparte de participar, ¿así estás, licenciado? A ver, ¿qué puede usted rescatar de lo que se ha expuesto en clases o del video como una de las funciones primordiales para los licenciados de enfermería? Eh, lo que estuve viendo sería, digamos, el registro de todo el procedimiento que se está realizando. Eso creo que es una función importante igual de una licenciada. Correcto. Entonces sería el registro. ¿Qué usted registraría? Exactamente, cuando habla de registro, ¿qué sería lo que usted anotaría en la historia clínica? Eh, todos los medicamentos que estoy administrando, la vía que está colocando, Perfecto. O sea, llevaría un es el registro procedimiento, ¿no? Que está realizando, digamos, de todo. de los medicamentos, hacer el registro. Está muy bien, licenciado, muchas gracias. Como en teoría tendría que haber un equipo multidisciplinario, pero en la práctica sabemos que muchas veces no es así. Solamente en un servicio de emergencias puede estar está el médico emergenciólogo o a veces es el médico de guardia el que se hace cargo, la licenciada de enfermería, un auxiliar, y eso es todo. A veces no contamos con más. Entonces, la licenciada de enfermería asume más funciones, tal vez de las que ella no usualmente las hace, pero está capacitada para hacerlo. Continuamos. Aquí tengo en mi lista a Araceli Bueso. Licenciada Araceli. ¿Está con nosotros?
está. Estoy aprovechando al mismo tiempo de llamar lista. Les dije que la asistencia era importante. Entonces, todos los que están participando y están presentes ya tienen sus 10 puntos de asistencia ganadas. Camacho, Karina. Buenas tardes, doctora. Licenciada, ¿qué nos puede usted comentar como una de las actividades primordiales o de las que una licenciada de enfermería se tiene que hacer cargo en un servicio de urgencias y emergencias? El procedimiento correcto de todo lo que se le está realizando a la paciente, la administración de los medicamentos. Si eso ya nos han indicado, o sea, el control de los signos vitales. Signos vitales, correcto. ¿Cuáles signos vitales usted tiene que monitorizar? Saturación, saturación, presión arterial. Eso. Bueno, entonces, saturación, presión arterial, también se habla de pulso, se habla de temperatura. Frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca. ¿Cuándo usted dice que el paciente está hipotenso? Cuando la presión está baja. ¿Y qué valor le daría? ¿Cómo qué valor? O sea, ¿cuánto es la presión normal? ¿Y cuánto tiene que tener? La presión normal es de 120 a 120-90 y si estaría hipotensa sería por debajo de ese parámetro. Ya. La presión normal, como usted lo ha dicho, es 120-80. Y para hablar de una hipotensión, entonces nos referimos a valores menores a esos rangos de 120-80. ¿Y cuándo usted diría que está el paciente hipertenso? Como nos está hablando de signos vitales, ¿cómo nos podría decir cuando un paciente se encuentra hipertenso? Estaría hipertenso cuando la presión está más elevada, encima de lo normal, encima de los 120. Cuando la presión arterial se encuentra por encima de 130-89, ya podemos hablar de una hipertensión, porque a veces no siempre, cuando sube, digamos, a 125, no significa que el paciente está hipertenso. Una emoción, algún estado de agitación, el paciente ha subido gradas, puede elevarle la presión, pero no podemos hablar todavía de una hipertensión como tal. Muy bien, licenciada. Licenciada Karina, entonces ya participó y es mi mejor manera de llamar lista. Por favor, la licenciada América Castro. Lice. Funciona. Perdón, doctorita. No se preocupe. Bueno, bueno, tal vez una de las cosas importantes también es al momento de que el paciente, como usted dice, no es el primer contacto que, o sea, que tiene con nosotros al llegar a los servicios de salud. Primeramente es lo que se debería de hacer es no preguntar, bueno, si es que está consciente el nombre, ver alguna identificación para elaborar un expediente clínico del paciente, ¿no? Ya a partir de eso ya se van a ir tomando, por ejemplo, como ha dicho, ¿no? Se va a poder clasificar al paciente. Correcto, entonces nos está haciendo usted el triaje. Determinar, digamos, si es de emergencia. Sí, o está la elaboración del expediente eso lo hemos clínico. Aprendido el día de hoy. Está bien, entonces le ponemos como expediente clínico, elaboración de un expediente, abrir la historia clínica. Está perfecto. Sí, y con sus datos y todo eso. Después ya, digamos, ya vendrían los signos vitales y también brindar una atención inmediata y oportuna, ¿no? Digamos, en dependencia a la situación en la que el paciente vaya a tener.
si necesita canalización y digamos, alguna otra técnica que cada licenciada ya tiene, digamos, conocimiento, ¿no? Una preparación antes de hacerlo. Está perfecto, muchas gracias por su participación. Vamos a continuar, entonces, para que todos alcancemos a poder emitir nuestros aportes. Por favor, no vamos a repetir los que ya los hemos mencionado y vamos a seguir ampliando con nuevas funciones, ¿no? En todo lo que se ha explicado por el video que hemos podido ver. Ya tenemos la administración de medicamentos, el registro de los medicamentos, porque una cosa es la administración y otra es llevar el registro. Los signos vitales, el control de signos vitales y la elaboración del expediente o una correcta anotación del expediente, ¿no? Continuamos con Dayana Chávez, por favor, puntual. ¿Qué otra función? Licenciada Dayana, ¿está con nosotros? Dayana, entonces no se encuentra. Cortés, Adriana. Licenciada Adriana. Buenas tardes, licenciada. No, mi aporte sería que una de las funciones de la licenciada sería preparar al paciente para realizar un procedimiento que se le va a realizar al paciente. Denos un ejemplo, por favor. Como por ejemplo sería si el médico pide un laboratorio, llevarlo a hacer su laboratorio. Entonces, eso sería, doctora. Puntualmente, usted dice preparar al paciente para cualquier otro tipo de diagnóstico, bueno, cualquier otra cosa que necesite en cuanto a laboratorios o diagnósticos imagenológicos. Sí. Ya, está muy bien, licenciada Adriana. Continuamos con Adriana. Flores, Alejandra. Licenciada Alejandra, por favor. Sí, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Otra de las funciones sería la asistencia al paciente, controlarle los signos y síntomas como se ve en el video del parto, y él con el conocimiento que tiene verificaría los ojos, el retorno sanguíneo, la cantidad que ha perdido si en caso hay hemorragia. También en el momento que ingresa el doctor, en qué posición colocarla para que el doctor pueda inspeccionar los problemas que hay. En sí, la asistencia al paciente. Está muy bien. Esto de la posición es muy importante y no lo habían mencionado antes, ¿no? Preparar al paciente no solo para posibles estudios de laboratorio e imagenológicos, sino para una correcta auscultación y evaluación del paciente. Si es ginecológico, ponerla en posición, poner la camilla, saber qué camilla vamos a usar, colocarla al paciente, cosa que sea más pronto y rápida la atención que pueda venir el médico a valorar. Está muy bien, licenciada, le agradezco mucho. Pasamos, por favor, con Gabriel Bautista. ¿Se encuentra presente, licenciado Gabriel? Son mis apellidos, soy Lilian Gabriel. Perdón, tiene razón, Lilian Gabriel Bautista. Mil disculpas. Licenciada Lilian, ¿qué aporte nos puede dar? Bueno, la administración de hemocomponentes, veíamos en el video de que la paciente estaba entrando en un shock hipovolémico, entonces... Los hemoderivados. Los hemoderivados. Correcto. Está muy bien. Continuamos con licenciada Roxana Guzmán. ¿Se encuentra la licenciada Roxana? Ya, continuamos con Lady
La licenciada Lady Umonte. Doctora, buenas tardes. Creo que también una de las funciones de la licenciada sería la realización del ingreso del paciente posterior a todo, ¿no? Los signos vitales que ya se le han tomado, los laboratorios realizados, para Ya. que este paciente pueda ser internado, realizando todo el trámite que se hace en admisiones, avisando a las jefas dependiendo del piso que vaya, a medicina, y creo que eso no sé si está bien. Sí, está bien, esa es una de las funciones, pero estamos enfocándonos más a lo que tiene que hacer durante el servicio de emergencias, que es este módulo que estamos tratando más. ¿Qué podría rescatar usted en el ser como enfermera de emergencias, que le ha tocado rotar ahí y le llega un paciente? ¿Qué función o qué usted haría al ingreso del paciente? La realización de un buen triaje, clasificación, según su Correcto. dolencia y el estado, ¿no?, en el que se encontraría el paciente. Está muy bien el triaje. Eso es lo que hemos dado mucho énfasis en la clase de hoy. Perfecto, licenciada, muy gentil. Gracias, doctor. Pasamos, por favor, con la licenciada Nelly Ortuño. Aquí dice, no sé si ya más antes había mencionado, yo me basaría que cuando un paciente ingresa al servicio de emergencia, se debe realizar un buen examen físico. ¿Eso con el fin de clasificar la gravedad o para facilitar al médico tratante cuando él venga a valorar? Exacto, más que todo para darle el informe, ¿no?, al médico, porque a veces yo estoy ahorita de interna y entonces el médico nos dice qué tiene, qué le duele, entonces para eso nos ayuda mucho el examen físico y en cuanto creo que ahora lo manejamos lo que es el SOAPIE actualmente. Está muy bien, licenciada. Sí, un esquema de registro de enfermería, ¿no ve? Entonces, el Correcto. SOAPIE, lo que muchos saben que ese significa más que todos los datos subjetivos. Ujú. La O, datos objetivos, la A significa el análisis o diagnóstico, la P significa la planificación, la I la intervención y la E pues la evaluación, ¿no?, de un paciente. Está muy bien, le agradezco mucho su aporte, licenciada. Gracias. Estamos con Elizabeth Peredo, licenciada. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que una de las actividades también que podemos considerar en este servicio es una detección y una intervención oportuna del estado general del paciente. En esto podemos ver el nivel de conciencia que él tiene, el comportamiento, la coloración, si se moviliza o no se moviliza. Es como una valoración de las escalas, ¿no? Que sí las usamos en emergencias, la Glasgow. Exactamente, para las escalas de cuando son pacientes con TEC, para ver su nivel de conciencia según la escala de Glasgow, podemos valorar al paciente para clasificarlo si son el nivel 1, nivel 2, nivel 3, según los TEC que el paciente esté recibiendo. Está muy bien. Entonces, una valoración y la utilización de las escalas en el servicio de emergencias. Está muy bien como aporte, porque son instrumentos que nos van a ayudar a poder hacer una correcta clasificación. Todo eso igual entra en el triaje. Muy bien, gracias, licenciada. Continuamos, por favor, con la licenciada Mónica Pérez. ¿Se encuentra presente? Sí, licenciada, aquí es que me botó de la señal justo cuando estaba viendo el video, pero más o menos de lo que están comentando mis compañeras, no se puede ver que una mujer ha ingresado a urgencia. Entonces lo primero que deberíamos de hacer nosotros como licenciados o como enfermeros, ¿no?, es valorar al paciente, ¿no? Creo que otros han nombrado lo que es la atención, primero la atención al paciente, pero también ahí se podría agregar los laboratorios, ¿no? Primero lo que sería de canalizar al paciente para después hacer los laboratorios que nos va a solicitar el doctor, ¿no? Está muy bien. Entonces, en resumen, sería su aporte el poner la vía,
que habíamos hablado, Sí. que es importante, especialmente cuando el paciente viene en casos de hemorragia, es primordial contar una vía. Muchas veces se debe contar con dos, una para los hemoderivados y la otra mantenerla como vía para la administración de medicamentos y las soluciones. Muchas Sí, gracias. como primera medida que dijo, ¿no? Lo primero es canalizar para después seguir el tratamiento, ¿no? Está muy bien, licenciada. Pasamos con Miriam. Miriam Pérez, la licenciada. Miriam. Buenas tardes, doctora. Tardes. Sí, creo que ya lo dijeron todos mis compañeros. Aportando también sería la organización, ¿no? Para no estar allí amontonadas cuando se está valorando al paciente. Correcto, cada quien tiene que saber ocupar, y eso lo vamos a ver en la práctica, cómo uno se debe organizar, donde hay un líder, que generalmente es el médico tratante, que delega las funciones a los demás que van a participar en la emergencia. Cada quien tiene un lugar y una ubicación. No puede estar pasando sobre el otro compañero para realizar la función determinada, sino se debe respetar los lugares y los tiempos también. Y eso lo vamos a ver en la práctica. Está muy bien, licenciada. Gracias. La licenciada, no, licenciado Grover. Creo que no está presente. La licenciada Kelly Rocha. Licen, aquí, doctorita presente aquí. Otro también que podríamos tomar mucho en cuenta es el control de los signos y síntomas para tener una acción oportuna. Y otro también sería la educación, ¿no? Una parte educativa a los familiares para que mantengan la calma y todo eso. Doctora. Está muy bien, licenciada Kelly. Rescatamos de lo que usted está aportando. Si bien ya ha mencionado la importancia de la evaluación de signos y síntomas, que es continua y sí nos ayuda a los monitores si es que el paciente está conectado a un monitor, podemos obtener los valores de ahí, pero en lo que usted ha aportado es importante puntualizar la información y el trato con la familia. El médico muchas veces está en el servicio, pero no puede estar saliendo a informar a los familiares. Quien tiene esa labor es la licenciada de enfermería o la auxiliar de enfermería, y como habíamos puntualizado, una información oportuna, correcta. No podemos especular, no podemos adelantarnos a dar futuros o probables diagnósticos. Tiene que ser una información muy específica de lo que acontece. Por eso se va informando paulatinamente mientras el paciente se ingresa en el servicio, para mantener al tanto a todos los familiares que se entiende que están preocupados y quieren una información a cada rato, pero hay que hablar de la manera más tranquila y ética, indicándoles que se va a salir cada cierto tiempo a dar mayor información, o si es que hay algún cambio o traslado para este paciente. Muchas gracias, licenciada. Continuamos con 17. Lisbeth, la licenciada Salazar Lisbeth. Buenas tardes, doctora. Una de las actividades también que se toma en cuenta y son importantes es la detección y los cambios del estado general del paciente. Hay que observar el cambio, el estado de conciencia del paciente, como ya había mencionado, el comportamiento, la coloración y una buena movilización del paciente. Correcto, o sea, que si el paciente ha entrado consciente, hay que preguntar, ir preguntándole
si se encuentra bien, si algo más le está doliendo, cómo se encuentra. A veces él no puede hablar porque está con la bolsa, válvula, mascarilla y con oxígeno. Pero ¿qué se le pide en estos casos? Si hay la posibilidad, levante el pulgar si siente o si está consciente, y diferentes formas de contacto y comunicación con el paciente. Está muy bien. Eso no lo habían mencionado antes. La licenciada Nelly Santos. Bueno, no está presente. Continuamos con la licenciada Jocelyn Cejas. Parece que no está. Licenciada Jocelyn, ¿se encuentra? La licenciada Noelia Solís. Sí, doctora. ¿Podría ser asegurar la estabilización de la vía aérea? Asegurar ventilación y respiración del paciente. ¿Y cómo aseguraría usted eso? Por ejemplo, le llega un paciente politraumatizado. ¿Qué es lo primero? Está llegando al servicio de urgencias o usted va en la ambulancia y lo tienen que trasladar. ¿Qué tendría que precisar en él para que llegue bien al servicio de urgencias? Lo están yendo a recoger. Estabilizar con un collarín la columna vertebral, moverlo de una forma adecuada en las tablas que tenemos, que he visto también que lo tenemos esto en el instituto para poder practicar, y trasladar al paciente para que tenga una vía aérea permeable. Se hace maniobras de tracción en el cuello, que las vamos a ir aprendiendo durante el módulo. Pero sí, es importante que tenga una vía aérea permeable. Fijarse que si no hay una hemorragia digestiva alta y puede estar sangrando el paciente, ¿qué poder hacer? Si usted lo pone echado de espalda, se puede broncoaspirar. Entonces, saber qué maniobra se va a realizar en estos pacientes dependiendo del tipo de patología que tengan o del trauma que hayan sufrido. Pero una vía aérea permeable está dentro de los manuales y procedimientos de una emergencia. Está muy bien. Licenciada Sole Almanza Nicasia. ¿Se encuentra presente? Licenciada Janet Vilca. Aquí dice, a lo que podría aportar, dice, es la investigación, investigar cómo ha llegado el paciente, el por qué es lo que tiene, eso dice. Una anamnesis, hacer una correcta anamnesis. Está una muy anamnesis. Eso dice. ¿Qué se toma en cuenta para una correcta anamnesis? Los factores familiares, si en caso de que sean niños, si está viniendo con todas las vacunas, todo tipo de información necesaria para que cuando se informe el médico tratante pueda facilitar y ganar tiempo en la resolución de la patología o trauma que está sufriendo el paciente. Preguntar muy bien sus antecedentes, heredero-familiares, ginecobstétricos, en caso de ser mujeres, si hay alguna enfermedad de base, si toma alguna medicación, si consumió bebidas alcohólicas, los motivos y causas o son accidentes, cómo se llevó, si fue un impacto, si fue una caída, si fue un atropellamiento.
Todo eso hay que investigar bien en una correcta anamnesis que debe ser registrada en la historia clínica. Muchas gracias, licenciada. Analía Vilca. Licenciada Analía, ¿está presente? Y tenemos a Victoria Ruth. Licenciada Ruth. Sí, doctora, buenas tardes. Lo que podría aportar es sobre el video, ¿no? La eficacia con la que va a actuar la licenciada en enfermería es muy importante para evitar la complicación del cuadro clínico, ¿no? Sí, bueno, en todo lo que hemos ido exponiendo, sí varias cosas se van repitiendo, pero hay algo que nadie ha mencionado y no ha tomado en cuenta y hasta un video hemos pasado sobre eso, que es algo nuevo para muchos de nosotros que jamás lo habíamos escuchado como función también de la licenciada de enfermería en un servicio de urgencias, que tiene que ver con el carácter legal. ¿De qué estamos hablando, licenciada? La cadena de custodia. Correcto, la Doctora. cadena de custodia, que es la forma adecuada de recolección de ya sea prendas o pueden ser materiales fisiológicos que nos va a servir para esclarecer los procesos o procedimientos jurídicos que se van a llevar ante distintas eventualidades como violaciones o atracos, que todo eso es muy importante y juega un papel fundamental la licenciada de enfermería en la recolección de datos, en cómo expone al paciente. Cuando un paciente llega politraumatizado, se debe exponer. ¿Qué es exponer? Se debe sacarle la ropa. ¿Qué hacemos? Muchas veces se usa la tijera, bueno, en realidad se usa la tijera y se corta. ¿Y qué se hace con esa ropa? La mayor parte del tiempo la envuelven y la ponen en una bolsita y se le dan a la familia. Cuando es indispensable que eso deba ser guardado para dar a las instancias judiciales para ayudar a esclarecer lo que le ha podido pasar a ese paciente. Una prueba, una evidencia. Prueba y evidencia, correcto. Es importante estar pendientes en esos pequeños detalles. No siempre con un proyectil de bala que la bala está y se la puede extraer. A veces es la forma en la que ha llegado. Puede decir el paciente que ha sufrido una caída, pero sus lesiones no son propias de caída, por los surcos equimóticos que puede llegar con lesiones en cuello. Él puede decir, o la paciente, que ha sido un incidente, un accidente, cuando vemos que si es frontal, ha sido alguien por detrás que ha podido con algún objeto intentar estrangular. Son muchos detalles que tenemos que estar pendientes para poder escribirlos en la historia clínica, de ser necesarios recabar y recolectar todos esos materiales de prueba y evidencia. A veces la paciente que ha sido víctima de alguna agresión trae consigo algo en la mano y no es simplemente desecharlo, sino se lo debe embolsar, sellar, identificar con nombre, porque se puede perder, para dar a las autoridades. ¿Está muy bien? Les he dejado en el Classroom, voy a pasar para que ustedes manejan un grupo de WhatsApp, si no me equivoco, que les den ahí el enlace de nuestra clase, de una plataforma del Classroom, donde les he dejado 2 manuales. Uno es el ATLS. Es importante que lo vayan revisando, léanlo durante esta semana. Es importante esto para poder, en nuestra siguiente reunión, que es la siguiente clase, que les van a informar la hora, el día, que ustedes ya traigan este conocimiento, un poco, por lo menos un pantallazo grande, y revisando en qué consiste el manual del ATLS. Y el otro son las normas y las competencias de las
licenciadas de enfermería que el ministerio nos da, o sea, por ley, cuáles son sus funciones, que es muy bueno que lo tengan, revísenlo para saber los alcances que tienen en cuanto a funciones y destrezas, ¿no? También en esto van a encontrar una tarea asignada que es un pequeño cuestionario. Si no me equivoco, le puse una hora que se cierra a las 2 porque es algo sumamente sencillo, puntual. Muchas de las respuestas es para que le escriban en sus propias palabras qué es lo que han entendido por esos conceptos que se les está preguntando. Son pequeñas y cortas preguntas para que ustedes las desarrollen. Eso está en la... no sé si pueden ver en sus pantallas o ya no tienen visibilidad. ¿Pueden seguir viendo? Sí, doctora, aún no está visible. Disculpe la interrupción, doctora. Sí. Yo no estoy en su lista, va a disculpar, qué vergüenza. No fui a cancelar mi mensualidad todavía, ¿Cuál es tu nombre? pero recién lo voy a hacer el día lunes. No sé si puedo participar. Claro que sí, licenciada. ¿Cuál es su nombre? Yo le apunto. Lilian Ayanome Flores. ¿Ayanome? Sí. Flores, correcto. Dígame, licenciada Lilian, como ha estado presente en la clase, de todo lo que se ha expuesto, ¿alguna otra cosa que usted podría rescatar como función o competencia? Claro que sí, doctora. Más al contrario, he estado pendiente y he estado atenta a todas las respuestas de mis compañeras. Y hay algo que no han mencionado, quizás no es la más importante, que casi todas la mencionaron. Cuando un paciente nos llega a emergencias, normalmente es por un accidente automovilístico, de tránsito, más, ¿no? Y es porque llegan con un nivel de desesperación, se podría decir, los pacientes, el cual una función de las enfermeras también es tratar de calmar y ahí aplicar la psicología, ¿no? Distraerle con preguntas que no se relacionan con el punto de su desesperación. Yo tuve en personal una experiencia donde un señor llegó casi prácticamente sin una extremidad, que era la pierna derecha, y la tenía. El señor estaba gritando desesperadamente, no podía calmarse por nada del mundo, entonces, hasta que el doctor realice el procedimiento, nosotras tendríamos que también aplicar la psicología, de tratar de distraerle, calmarle como sea, y que se relaje un poco, trate de pensar en otras cosas que no sean en su situación actual, ¿no? Está muy bien, licenciada. El soporte emocional es básico. Como lo hemos ido mencionando, ustedes son el primer contacto con el paciente. Muchas veces se ganan inclusive más confianza con ustedes que con el mismo médico tratante. Y pueden tener una mejor anamnesis y recabar datos que tal vez por algunos motivos culturales o inclusive de etarios o de sexo, que si el médico tratante es varón y la paciente es mujer, se siente un poco cohibida a decir todo lo que le ha pasado. Y todos creo que hemos tenido esa experiencia. Igual a mí me ha tocado en el servicio de urgencias atender a una pacientita que no quería por nada que le atienda al médico que estaba de turno ese día. Y ella solicitó que sea una mujer la que vaya a atender. Y ya estando con ella y haciendo una anamnesis me di cuenta el por qué era en este caso, ya que sentía mucha vergüenza esta paciente porque tenía que hacerle una revisión debido a que un preservativo se le había quedado dentro. Entonces sentía mucha pena con el médico de que sea él el que le haga la revisión y saque. Así que hasta esos pequeños detalles hay que saber entenderlos. Muchas veces no está a solicitud del paciente el que venga un médico, varón o mujer,
Pero si de nosotros depende lograr la confianza y la tranquilidad y resolver la queja que tiene la paciente, ¿por qué no hacerlo? Si está en nuestras manos. Dejé la consulta y me fui a emergencias a resolverlo y simplemente algo sencillo de hacer, un procedimiento sencillo, pero a veces nos pasa eso. Y es ahí donde entra el soporte emocional que usted menciona, licenciada. O sea, ganarnos la confianza del paciente para que pueda tener una mejor atención. Muchas gracias. Ahí nuevamente entra la empatía, ¿no? Quisiéramos que ser atendidas, bueno, nos gustaría ser atendidas en la manera que como nosotras lo haríamos, como nos gustaría, ¿no? Ponernos en lugar de pacientes. Creo que todos lo Exacto. hemos estado. Especialmente. Bueno, muchas gracias, doctora. Licenciada, muchas gracias. Gracias. ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? ¿Se logra ver? Ya, esta es la plataforma del Classroom, donde les estoy dejando 2 manuales para que los vayan revisando poco a poco. Uno es el ATLS y el otro son lo que les había hablado de las normas de procedimientos de enfermería que nos rige actualmente por el Ministerio de Salud. Siempre es importante guiarnos bajo la normativa para ver el alcance de nuestras funciones. Ahí también les he dejado este de acá, que es el examen. Son 4 preguntitas sencillas que lo van con fecha de entrega. Vamos a modificar las fechas, puse para 1:30, pero lo vamos a modificar para las 2 de la tarde, ¿les parece bien? Porque son solo 4 puntuales en sus palabras, ¿qué es lo que ustedes han entendido? ¿O prefieren un poquito más? Disculpe. Dígame. Estoy en un grupo de Classroom, pero a mí no me aparece nada de lo que usted indica y no sé si recién lo van a pasar. No, recién les voy a pasar el código. Yo he creado este grupo de acá y lo voy a pasar a Giovanna para que ella al grupo que tienen de WhatsApp le suba el enlace. Ya, porque igual nos pasaron un código de Classroom y bueno, ¿No se no hay podía? nada. En No, no hay caso de nada. haber algún inconveniente, por favor, comuníquenselo a Giovanna y yo lo puedo recibir mediante el WhatsApp, no hay ningún problema. Si es que no Doctora, yo podrían subir. ¿Sí? Yo estoy en la plataforma de Classroom, pero no hay nada. No, Además es que está como todavía no enfermería. claro, no me han subido. Recién lo he creado y lo voy a pasar. Recién lo vamos a pasar. Les dejo, entonces cambiaremos la hora. ¿Les parece es sencillo, son solo 4 preguntitas sencillas. No necesitan ampliar más, es a lo que han entendido, que es lo importante, que ustedes están entendiendo de todas estas clases, o sea, lo que más están absorbiendo y es con ese conocimiento con el que ustedes se van a quedar. ¿Les parece para las 2:30? ¿Una horita? Sí, Doc, está bien. 2:30. Doctorita, Está bien, doctorita. Doc, quizás ampliarlo un poquito más hasta las 3 de la tarde, quizás, porque hay algunos de los compañeros que están, bueno, no han respondido las preguntas porque están en emergencias, están trabajando de turno. Estoy dejando hasta las 3 entonces, es algo sencillo. Ya está. Y yo voy a pasar a Giovanna el enlace para que ustedes puedan entrar. Les aconsejo que vayan revisando el manual del ATLS que nos va a servir para las clases prácticas. Siempre es bueno estar leyendo, actualizándose. Y el de la normativa les va a servir mucho para ver los alcances y competencias que tienen como licenciadas de enfermería según el Ministerio de Salud. Es igual muy interesante ver todos los acápites que tiene el manual, de todas las funciones detalladamente, ¿no? ¿Hay alguna pregunta o algo que, no sé, que quieran aportar o sugerencia que tengan?
Voy a subir las diapositivas, también se las voy a pasar a Giovanna para que pase al grupo. Y igual de la siguiente clase las voy a mandar antes de la clase, para que ustedes puedan ir viendo un poquito qué es lo que se va a llevar. Por favor, si no me equivoco, la siguiente clase va a ser el sábado, nos van a confirmar. De ser así, vénganse con ropa cómoda. Esa sería la única recomendación. Vayan leyendo el manual. Y si no hay ninguna duda o alguna sugerencia que tengan, vamos a ir concluyendo la clase. Suban, por favor, respondan ese pequeño examen. Son 4 preguntas sencillas de todo lo que aquí se ha visto. Y que expliquen en sus palabras qué es lo que han entendido. Está muy bien, entonces. Ha sido un gusto pasar con ustedes. Me parece un grupo muy activo, participativo, que es lo más lindo de tener grupos así. Y nos vemos la siguiente semana. Les voy a pasar con anticipación el material que se va a usar. Y ya les había dicho que me comprometo a pasar las diapositivas de las clases. Y creo que con eso estamos concluyendo. Sería hasta la siguiente semana. Doctora, disculpe una consultita. Para el día sábado, las clases son, van a ser presenciales, ¿verdad? Presenciales, correcto. Sí, disculpe, ¿nos podría enviar, digamos, qué material lo vamos a usar ahí? Como usted dice que lo copiemos, entonces tal vez lo podríamos copiar y llevar y ahí incrementar nomás el, digamos, ¿no? Más que todo es ropa cómoda. Es solo ropa cómoda. Y no, en caso de ser necesario, sí voy a enviar mediante el grupo que ustedes tienen, si es que habría que llevar algo, pero estimo que no. Que no. Pero voy a estar pendiente de ser necesario algo, hacerles saber con anticipación. Doctora, ¿hay algún trabajo para el sábado, tal vez? No. Bueno, el trabajo para casa es que vayan leyendo el manual del ATLS. Especialmente el primero, el ABC, el soporte básico, ¿no? Que vamos a iniciar. Y en cuanto al horario, ¿será que nos puede decir más a qué hora vamos a pasar clases? Tal vez es que para algunos para ir a los trabajos, tal vez. Eso correspondería más a la organización del instituto. Yo creo que ellos nos van a dar el horario. Con ellos yo creo que hay que quedar eso. Está muy bien, ha sido un gusto tenerlos en clase el día de hoy. Por favor, si hay alguna sugerencia o algo que ustedes quieran implementar más, háganmelo saber. He tratado, como esta es la parte más teórica, he tratado que no sea tan áspera, que no sea solo diapositivas, por eso les he incluido videos. Y lo más importante es la participación de ustedes. Muchas gracias, licenciados. Nos estamos viendo la siguiente semana y tienen hasta las 3 para responder ese pequeño cuestionario de 4 preguntitas, que es todo lo que aquí se ha hablado. Ha sido un gusto, que tengan un buen fin de semana. Gracias, doctora. Igualmente, hasta el siguiente.